El progreso del peregrino, de John Bunyan. Cuando se publicó El progreso del peregrino en 1678, alcanzó un éxito editorial inmediato. En su primer año se imprimieron 3 ediciones y 15 años después ya se habían vendido 100,000 copias. En los siguientes siglos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se convirtió en un clásico de lectura obligatoria y aún sigue siendo la obra más popular en el mundo cristiano. Aparte de la Biblia, ha vendido más copias y ha sido traducida a más idiomas que cualquier otra obra. Además, se convirtió en un recurso literario indispensable para la obra misionera. Los antiguos misioneros tenían la costumbre de traducir la Biblia al idioma nativo que les correspondiera e inmediatamente traducían también El progreso del peregrino. Cuando Bunyan se presentó ante el impresor con El progreso del peregrino, le dijo: «Tengo un manuscrito que vale muy poco». Bunyan afirmó que no se propuso escribir una alegoría y que se topó con el tema cuando escribía otra obra. Es muy posible que fuera de Heavenly Footman y que inicialmente lo hizo para satisfacción personal. Sin embargo, defendió el valor de esta obra, señalando que la Biblia contiene metáforas y parábolas y que tanto Jesús como los profetas enseñaron verdades en muchas ocasiones. Bunyan también supo reconocer que las historias se retienen mejor y que nos ayudan a entender y recordar la verdad de una manera más profunda. Las alegorías se encajan mejor en las doctrinas religiosas, nacen de un sentimiento de que el mundo no lo es todo. Al contrario, hay una realidad que trasciende en este mundo y que a este se le interpreta mejor como si fuera un sistema de señales de verdades espirituales. La alegoría es necesaria para darle sentido y orden a este mundo. La publicación del progreso del peregrino logró abrir paso a la Biblia inglesa en la literatura, más que cualquier otra obra hasta ese momento, y logró servir de inspiración a grandes escritores posteriores como por ejemplo Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Mark Twain, George Eliot, Jane Austen, Charlotte Bronte, William Makepeace, Thackeray, Harriet Beecher Stowe, Samuel Johnson, Benjamin Franklin, Louisa May Alcott y Nathaniel Hawthorne. Robert Louis Stevenson apreciaba mucho El progreso del peregrino y lo describió como un libro que exhala emociones hermosas y valiosas, y reconoció que le había otorgado sabiduría y felicidad. Charles Spurgeon escribió: junto a la Biblia, el libro que atesoro con más aprecio es la obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Creo que lo he leído por lo menos unas 100 veces. Es una obra que no me canso de leerla y el secreto de su originalidad es que consiste mayormente de una compilación de las escrituras. El teólogo J.I. Packer leyó El progreso del peregrino por más de 50 años y lo hizo por lo menos una vez al año. Lo consideraba un clásico de la vida cristiana, superior a todos los demás. Básicamente, el prólogo muestra que la intención de Bunyan al escribir El progreso del peregrino fue influenciar a aquellos que sufren de aburrimiento y dejadez en su fe y presentar el evangelio con tal urgencia y advertencia que los perdidos lleguen a arrepentirse delante de la cruz. Su relato simbólico acerca del viajero que sobrevive a un viaje peligroso en una tierra extraña haría que sus lectores se convirtieran también en viajeros y así podría guiarlos a su verdadera patria celestial. Capítulo 1. Principia el sueño del autor. Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía.
hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? La cueva a la que se refiere Bunyan en El progreso del peregrino es la cárcel de Bedford en Inglaterra. Escribió por lo menos 8 obras más durante los 12 años que pasó encarcelado, 20% de su vida, desde los 32 hasta los 44 años, por causa de predicar sin permiso y por negarse a dejar de predicar. En este estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su dolor, mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: queridísima esposa mía, y vosotros, hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible que si no hallábamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. El hombre se viste de andrajos como los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia, la cual jamás podrá alcanzar la santidad que Dios demanda de nosotros. Isaías 64:6. Su referente es la Biblia. Ella le ha mostrado su pecado y le ha convencido de que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12. Su carga es que ahora conoce su pecado. Ahora vive lo mismo que el salmista, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmo 38:4. Para Bunyan, el mensaje de salvación empieza cuando, por medio de las Escrituras, reconocemos nuestro propio pecado y cuán grave es. Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio, y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama, en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le era tan molesta como el día. Sus párpados no se cerraron para el descanso y la pasó en lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, me siento peor, contestó. Y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él, en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba, pues, otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y desahogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón. En una de estas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en su libro, según su costumbre. Y según leía, le oí de qué he de hacer para ser salvo. Sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por donde inmóvil, porque no le hallaba. A tiempo que vi venir hacia él un hombre llamado Evangelista, y oí el siguiente diálogo. Evangelista: ¿por qué lloras? Cristiano, tal era su nombre: este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado, y yo no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio. Aquí Evangelista está basado en su querido pastor y consejero, a quien Bunyan llamaba el Santo Señor Gifford. La predicación de Gifford sobre el amor de Cristo, junto a su recomendación del comentario de Lutero sobre Gálatas, ejerció bastante influencia en la conversión de Bunyan. Este personaje revela el verdadero significado del término evangelista, mensajero de las buenas nuevas, porque sufre por los perdidos y les muestra el camino al Salvador por medio de las Escrituras. Evangelista:
¿Por qué no has de querer morir cuando tu vida está llena de tantos males? Cristiano: porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro y que he de caer en Tophet, lugar de fuego. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para ir al juicio y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres, pues, que llore y que me estremezca? Evangelista: entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Toma, lee. Cristiano: recibiendo un rollo de pergamino y leyendo. Huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir? Evangelista: señalando a un campo muy espacioso. ¿Ves esa puerta angosta? Cristiano: no. Evangelista: ¿ves allá, lejos, el resplandor de una luz? Ah, sí. Evangelista: no la pierdas de vista. Ve derecho hacia ella y hallarás la puerta. Llama, y allí te dirán qué has de hacer. Tal como le sucedió a Bunyan, Cristiano se embarca en un largo y tortuoso camino hacia su conversión. Bunyan sufrió la carga de su pecado durante años y no pudo librarse de su culpable conciencia, dejar de vivir bajo el pecado o escapar de su miseria. Cuando Cristiano dice que le es imposible ver la pequeña puerta, Evangelista le señala la luz y le aconseja que siga buscando la luz de la palabra hasta que Dios se revele por medio de ella. Cristiano echó a correr en la dirección que le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos y empezaron a dar voces tras él, rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente: vida, vida, vida eterna. Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr, otros le amenazaban y muchos le daban voces para que volviese. Dos de ellos, obstinado y flexible, pretendieron alcanzarle para obligarle a retroceder, y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon hasta que le dieron alcance. Vecinos míos, les dijo el fugitivo, ¿a qué habéis venido? A persuadirte a volver con nosotros, dijeron. Imposible, contestó él. La ciudad donde viven y donde yo también he nacido es la ciudad de destrucción. Me consta que es así, y los que en ella moran, más tarde o más temprano, se hundirán más bajo que el sepulcro, en un lugar que arde con fuego y azufre. Ea, pues, vecinos, ánimo y vengan conmigo. Obstinado: pero, ¿y hemos de dejar a nuestros amigos y todas nuestras comodidades? Cristiano: sí, porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañan, también ustedes gozarán conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos, pues, y por ustedes mismos infórmense de la verdad de cuanto les digo. Obstinado: pues, ¿qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales lo dejas todo? Cristiano: busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que le buscan con diligencia. Esto dice mi libro. Léanlo si gustan y se convencerán de la verdad. Obstinado: necedades, déjanos de tal libro. ¿Quieres o no volver con nosotros? Cristiano: oh, nunca, nunca. He puesto ya mi mano al arado. Obstinado: vámonos pues, vecino flexible, y abandonémosle. Hay una clase de entes tontos como este, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los 7 famosos de Grecia. Obstinado representa a aquellos que testarudamente se niegan a considerar la perspectiva de los demás, que se mofan de las convicciones cristianas y confían en lo que el mundo les ofrece. Flexible representa a aquellos que fácilmente se inclinan hacia el bien o el mal, al no estar conscientes de su propio pecado. Flexible decide acompañar a Cristiano por simple curiosidad y egoísmo. Los brillantes premios del destino final han cautivado temporalmente su atención, pero no tiene la intención de soportar ningún sufrimiento. Flexible: nada de insultos, amigo. ¿Quién sabe si será verdad lo que Cristiano dice?
Y entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros poseemos. Me voy inclinando a seguirle, obstinado. ¿Cómo? Más necios aún. No seas loco y vuelve conmigo. Sabe Dios a dónde te llevará este mentecato. Vámonos, no seas tonto. Cristiano: no hagas caso, amigo flexible, acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho, sino muchas más cosas. Si a mí no me crees, lee este libro, que está sellado con la sangre del que lo compuso. Flexible: amigo obstinado, estoy decidido, voy a seguir a este hombre y unir mi suerte con la suya. Pero, dirigiéndose a Cristiano: ¿sabes tú el camino que nos ha de llevar al lugar que deseamos? Cristiano: me ha dado la dirección un hombre llamado Evangelista. Debemos ir en busca de la puerta angosta que está más adelante, y en ella se nos darán informes sobre nuestro camino. Flexible: adelante pues, marchemos. Y emprendieron juntos la marcha. Obstinado se volvió solo a la ciudad, lamentándose del fanatismo de sus dos vecinos. Estos continuaron su camino, hablando amistosamente de la necia terquedad de Obstinado, que no había podido sentir el poder y terrores de lo invisible y la grandeza de las cosas que esperaban. Las concibo, decía Cristiano, pero no hallo palabras bastantes para explicarlas. Abramos el libro y leámosla en él. Flexible: pero ¿y tienes convencimiento de que sea verdad lo que el libro dice? Cristiano: sí, porque lo ha compuesto aquel que ni puede engañarse ni engañarnos. Flexible: léeme pues. Cristiano: se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin, y se nos dotará de vida eterna, para que podamos poseerle para siempre. Se nos darán coronas de gloria y unas vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Flexible: qué bello y magnífico es esto. ¿Y cuál será allí nuestra compañía? John Bunyan nació en 1628, el seno de una familia pobre, en un pueblo llamado Elstow, cercano de Bedford, Inglaterra. Luego de que su familia ya no pudiera vivir del trabajo agrícola, su padre se dedicó a hojalatero, reparando ollas y calderos. Era un oficio normalmente asignado a las clases más pobres y los marginados, oficio que John aprendió y se dedicó años más tarde. Cristiano: estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo brillo nos deslumbrará. Encontraremos también allí a millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos, que andan con aceptación en la presencia de Dios, para siempre. Allí veremos los ancianos con sus coronas de oro, vírgenes y santos cantando dulcemente con sus arpas de oro. Tantos hombres a quienes el mundo descuartizó, que fueron abrazados en las hogueras, despedazados por las bestias feroces, arrojados a las aguas, y todo por amor al Señor de ese reino, todos felices vestidos, todos de inmortalidad. Flexible: la simple relación de esto arrebata de entusiasmo mi alma, pero es verdad que hemos de gozar de todas estas cosas. ¿Y qué hemos de hacer para conseguirlo? Cristiano: el Señor del reino lo ha consignado en este libro, y en suma es lo siguiente: si verdaderamente lo deseamos, Él nos lo concederá de balde. Flexible: bien, buen amigo, mi corazón salta de alegría. Sigamos adelante y apresurémonos nuestra llegada. Cristiano: ay de mí, no puedo ir tan deprisa como quisiera, porque esta carga me abruma. En tal conversación iban agradablemente entretenidos cuando los vi llegar a la orilla de un cenagoso pantano que había en la mitad de la llanura, y descuidados se precipitaron en él. Se llamaba el pantano del desaliento. Pobres, los vi revolcarse en su fango, llenándose de inmundicia, y Cristiano, por su parte, hundiéndose en el cieno a causa de su pesada carga.
¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. Es esta, repuso aquel, muy enfadado. La dicha que hace poco tú me ponderabas tanto. Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué no podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás tú gozar solo de la plena posesión del país tan magnífico. Hizo después un supremo esfuerzo y de 2 o 3 saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa. Se marchó y Cristiano no le volvió a ver ya más. Este, por su parte, seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantando algo en la dirección contraria a la de su casa, aproximándose a la puerta angosta. Pero la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho, hasta que llegó una persona llamada Auxilio, quien dirigiéndose a él le dijo: Auxilio, desgraciado, ¿cómo has venido a parar aquí? Cristiano: Señor, un hombre llamado Evangelista me señaló esta dirección y me añadió que por esa puerta angosta yo me vería libre de la ira venidera. Seguí su consejo y he venido a donde me ves. Auxilio: Sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras colocadas para pasarlo? Cristiano: Era tanto el miedo de mí que de mí se apoderó que sin reparar en nada eché por el camino más corto y caí en este lodazal. Auxilio: Vamos, dame la mano. Cristiano vio los cielos abiertos, se asió de la mano de Auxilio, salió de su mal paso y ya en terreno firme prosiguió su camino, como su libertador le había dicho. Banyan recibió poca instrucción escolar en una escuela primaria rural hasta que a temprana edad empezó a trabajar junto a su padre. Nadie habría apostado que lograría escribir una obra tan importante en la historia de la literatura y que serviría de guía a tantos millones de cristianos. C.S. Lewis dijo al respecto: una de las principales razones de que no se necesita de una educación especial para ser cristiano es que el cristianismo es en sí mismo una educación. Es por ello que un hombre sin letras como Banyan pudo escribir un libro que dejó pasmado a todo el mundo. Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté: ¿por qué, siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esta portezuela, no se manda a componer este sitio en bien de los pobres viajeros? Es imposible, me respondió. Es el lodazal a donde afluyen todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción de pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador se despierta al conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en su alma dudas, temores, aprensiones desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. ¿Comprendes ya por qué es tan malo e incapaz de composición? No era seguramente la voluntad del rey que quedase tan malo. Sus obreros han estado por espacio de muchos siglos y bajo la dirección de los ingenieros de S.M. haciendo cuanto estaba en su poder para componerlo. ¿Cuántos miles de carros y cuántos millones de enseñanzas saludables se han hecho venir aquí de todas partes y dominios de S.M., y a pesar de que los inteligentes dicen que estos son los mejores materiales para componerlo, ni se ha podido lograr hasta hoy, ni se logrará en adelante. El pantano subsiste y subsistirá. Lo único que se ha podido hacer está hecho. Se han colocado en medio de él, por orden del legislador, unas piedras buenas, sólidas, por donde se podría pasar, pero cuando el lodazal se agita, y esto sucede siempre que hay variación de tiempo, despide unas miasmas que exhalan a los pasajeros, y estos no ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando logran llegar a la puerta ya tienen terreno sólido y bueno. Después de esto vi que, habiendo llegado Flexible a su casa, sus vecinos fueron en tropel a visitarle. Unos alababan su prudencia porque se había retirado a tiempo de la empresa.
Otros le censuraban porque se había dejado engañar de cristiano, y algunos le calificaban de cobarde porque, puesto una vez su pie en el camino, algunas pequeñas dificultades no debieron haber sido bastante para hacerle retroceder. Flexible se sintió abatido y avergonzado, pero se repuso muy pronto. Y entonces todos a coro se burlaban de Cristiano en su ausencia. Con esto ya no pienso volver a ocuparme más de Flexible. El pantano del desaliento representa el sentimiento de preocupación, vergüenza y desánimo que aparecen cuando estamos conscientes de la santidad de Dios y de nuestro propio pecado. Situaciones particulares del momento como las pruebas, las tentaciones y confusiones pueden agravar la situación. Los pasos que habrían ofrecido un buen trayecto son las promesas de Dios por el perdón de nuestros pecados. A Cristiano le cegaba tanto su temor y le paralizaban tanto su ansiedad y desesperada situación que no se daba cuenta de que estaban allí presentes. El rey no desea ver a nadie atascado en el lodo, ni incluso que exista el pantano del desaliento. El personaje Auxilio representa al cristiano maduro, que conoce la voluntad de Dios y sabe por experiencia propia que sus promesas son ciertas. Este personaje afirma la fe de los débiles, recordándoles que pueden confiar en el Dios de gracia y bondad, y que los pecadores pueden confiadamente depositar sus vidas en las manos de Dios. La escena donde Auxilio rescata a Cristiano del lodazal es una alusión a Jesús cuando salvó a Pedro. Mateo 14:31, al brazo del Señor que salva, Isaías 59:16, a las palabras del salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, Salmo 42. Cristiano, aunque solo ya, emprendió con buen ánimo su marcha y vio venir hacia sí, por medio de la llanura, a uno que al poco trecho se encontró con él en el punto en el que se cruzaban sus respectivas direcciones. Se llamaba Sabio según el mundo y habitaba en una ciudad llamada Prudencia Carnal, ciudad de importancia a poca distancia de la ciudad de destrucción. Había oído hablar de Cristiano, pues su salida de la ciudad había hecho mucho ruido por todas partes, y viéndole ahora caminar tan fatigado por su carga y oyendo sus gemidos y suspiros, trabó con él la siguiente conversación. Sabio, bien hallado seas, buen amigo. ¿A dónde se va con esa pesada carga? Cristiano, en verdad que es pesada, tanto que en mi sentir nadie jamás la ha llevado igual. Me dirijo a la puerta angosta, que está allá adelante, pues se me ha informado que allí me comunicarán el modo de deshacerme de ella. Sabio, ¿tienes mujer e hijos? Cristiano, sí, los tengo, pero esta carga me preocupa y me abruma tanto que no siento ya en ellos el placer que antes tenía y apenas tengo conciencia de tenerlos. Sabio, vamos, escúchame, que creo poder darte muy buenos consejos sobre la materia. Cristiano, con mucho gusto, pues estoy muy necesitado de ellos. Sabio, mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga, mientras así no lo hagas, tu espíritu carecerá de tranquilidad y no te será posible gozar como corresponde a las bendiciones que te ha concedido el Señor. Cristiano, eso es precisamente lo que voy buscando, pues ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país quien pueda. He aquí lo que me ha movido a emprender este camino en busca de tanta ventura. Sabio, ¿quién te lo ha aconsejado? Cristiano, una persona al parecer muy respetable y digna de consideración. Recuerdo que se llamaba Evangelista. Sabio según el mundo representa a todos los que depositan su fe en sus propias obras y truecan la santidad de la cruz por una común decencia humana. Rechazan la doctrina del pecado y el evangelio y optan por seguridad y comodidad en contraste con la paz de Dios. Sabio, según el mundo, demuestra ser más refinado, hábil y sutil en sus críticas que obstinado y logra convencer a Cristiano de que debería deshacerse de su carga por medio de sus propios esfuerzos y asentarse en una cómoda vida en el mundo. Sabio,
Maldición sobre él por tal consejo. Precisamente este camino es el más molesto y peligroso del mundo. ¿No has empezado ya a experimentarlo? Te veo ya lleno del lodo del pantano del desaliento y cuenta que eso no es más que el primer eslabón de la cadena de males que por tal camino te esperan. Soy más viejo que tú y he oído a muchos dar testimonio en sus personas de que en él encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, muerte con todos sus horrores. Créeme, ¿por qué se ha de perder un hombre por dar oídos a un extraño? Cristiano, Señor mío, de muy buen agrado sufriría yo cuanto usted acaba de decirme, a cambio de verme libre de esta carga más pesada y más terrible para mí que todo eso. Sabio, ¿y cómo vino sobre ti esa carga? Cristiano, leyendo este libro que tengo en mis manos. Sabio, ya me lo figuraba yo así, uno de tantos imbéciles que por meterse en cosas para ustedes demasiado elevadas, vienen a dar en tales dificultades que les trastornan el seso y los arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún saben lo que es. Cristiano, pues yo por mi parte sé muy bien lo que quiero, es echar de mí tan pesada carga. Sabio, lo comprendo, sí, pero ¿por qué has de buscarlo por un camino tan peligroso cuando yo puedo enseñarte otro sin ninguna de tales dificultades? Ten un poquito de paciencia y óyeme, mi remedio está a la mano y en él, en lugar de peligros, hallarás seguridad, amigos y satisfacciones. Cristiano, háblame pues pronto, Señor, que se lo pido con mucha necesidad. Sabio, mira, en este pueblo próximo que se llama Moralidad, vive un caballero de mucho juicio y grande reputación, llamado Legalidad, muy hábil para ayudar a personas como tú, habilidad que tiene acreditada con muchos. Sobre esto tiene también suerte para curar a personas tocadas en su cerebro. Ve a él, te aseguro muy pronto y fácil alivio. Su casa dista escasamente de un cuarto de legua. Y si él no estuviese, tiene un hijo joven muy aventajado, cuyo nombre es Urbanidad, y que podría servirte también como su propio padre. No dudes en ir allá. Y si no estás dispuesto, como no debes estarlo, a volver a tu ciudad, puedes hacer venir a tu mujer y tus hijos, pues hay en ese pueblo las casas vacías y puedes tomar una de ellas a precio muy barato. Otra cosa muy buena encontrarás ahí: vecinos honrados, de buen tono y de finos modales. La vida también es muy barata. Cristiano, al oír esto, estuvo por algunos instantes indeciso. Más pronto le vino este pensamiento: si es verdad lo que se me acaba de decir, la prudencia manda seguir los consejos de este caballero. Dijo, pues a sabio según el mundo. Cristiano, ¿cuál es el camino que lleva a la casa de ese hombre? Sabio, mira, tendrás que pasar por esa montaña alta y la primera casa que encuentres es la suya. Cristiano torció inmediatamente su camino para ir a la casa del señor Legalidad en busca de auxilio. Nunca lo hubiera hecho. Cuando llegó al pie de la montaña le pareció tan alta y tan pendiente que tuvo miedo en avanzar. No fuese que se desplomase sobre su cabeza. Se paró sin saber qué partido tomar. Entonces también sintió más que nunca lo pesado de su carga, a la vez que vio salir de la montaña relámpagos y llamas de fuego que amenazaban devorarle. Le asaltaron pues grandes temores y se estremeció de terror. ¡Ay de mí!, clamaba. ¿Por qué habré hecho caso de los consejos de sabios según el mundo? Y cuando era presa de esos temores y remordimientos, vio a Evangelista que se acercaba. ¡Qué vergüenza! ¡Qué estremecimiento sintió en todo su ser
al ver la severa mirada de Evangelista, que le interpeló así: Evangelista, ¿qué haces aquí, Cristiano? Cristiano no supo contestar, la vergüenza le tenía atada la lengua. Luego de seguir el consejo de sabios según el mundo y dirigirse a moralidad, Cristiano se encuentra con una alta montaña que representa el monte Sinaí y la ley de Moisés. La ley causa que el pecado salga a la luz y la carga de Cristiano se vuelve aún más pesada y también se percata más de su propio pecado. Seguir en esta senda legalista termina siendo algo imposible de cumplir. Es imposible que fabrique su propia justicia. No hay forma de escapar de la condenación y la esclavitud. Se encuentra en una senda que lo llevará a la muerte en vez de ir por el camino de vida. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Evangelista, ¿no eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? Cristiano: sí, Señor, soy yo. Evangelista: ¿cómo pues tan pronto te has extraviado del camino que yo te señalé? Cristiano: así que hube pasado del pantano del desaliento, me encontré con uno que me persuadió de que en la aldea de enfrente hallaría un hombre que me quitaría mi carga. Parecía muy caballero y tantas cosas me dijo que me hizo ceder y me vine acá. Mas cuando llegué al pie de la montaña, la vi tan elevada y tan pendiente sobre el camino, de repente me detuve, temiendo que se desplomara sobre mí. Ese caballero me preguntó a dónde iba y se lo dije. También quiso saber si tenía yo familia. Y le respondí afirmativamente, pero añadiéndole que esta tan pesada carga me impedía tener en ella el gozo que antes disfrutaba, a toda prisa, pues me dijo: es preciso que te deshagas de esa carga, y en lugar de ir en dirección a esa portezuela donde esperas obtener instrucciones para ello, yo te indicaré un camino mejor y más derecho, y sin las dificultades con que tropezarías en el otro. Este camino, añadió, te llevará a la casa de un hombre hábil en eso de quitar cargas. Yo le creí, dejé el camino que usted me había marcado y tomé este, mas habiendo llegado aquí, tuve miedo al ver estas cosas y no sé qué hacer. Evangelista: detente un poco y oye las palabras del Señor. Cristiano, en pie y tembloroso, escuchaba: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos habla desde los cielos. El justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y haciendo aplicación de estas palabras a Cristiano, dijo: tú eres ese hombre que vas precipitándote en tal miseria. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y retirar tu pie del camino de la paz hasta el punto de exponerte a la perdición. Cristiano cayó entonces casi exánime a sus plantas, exclamando: ¡ay de mí, que soy muerto! Al ver esto, Evangelista le asió de la mano diciendo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, no seas incrédulo, sino fiel. Repuesto algún tanto, Cristiano se levantó, pero siempre avergonzado y tembloroso delante de Evangelista, el cual añadió: pon más atención a lo que voy a decirte. Yo te mostraré quién era el que te engañó y aquel a quien ibas dirigido. El primero se llama sabio según el mundo, y con mucha razón, porque en primer lugar solo gusta de la doctrina de este mundo, por lo cual va siempre a la iglesia de la villa de la moralidad y gusta de esa doctrina, porque le libra de la cruz, y en segundo lugar porque siendo de este temperamento carnal, procura pervertir mis caminos, aunque rectos. Por eso, 3 cosas hay en el consejo de ese hombre que debes aborrecer con todo tu corazón. La madre de Bunyan murió cuando éste tenía 16 años. Su hermana murió unos meses más tarde. Un mes después, el padre de Bunyan se volvió a casar, lo cual causó un distanciamiento entre padre e hijo. Luego dejó su hogar para unirse al ejército de Cromwell durante la guerra civil inglesa, en la que Cromwell luchó contra Carlos I para lograr la libertad religiosa, entre otras libertades y derechos políticos. Durante su servicio en el ejército, Bunyan entró en contacto con el pensamiento puritano, que valoraba la experiencia individual de la gracia de Dios, en contraste con las tradiciones religiosas de carácter público.
Por eso, 3 cosas hay en el consejo de ese hombre que debes aborrecer con todo tu corazón. Primero, el haberte desviado del camino. Segundo, el haber procurado hacerte repugnante la cruz. 3, el haberte encaminado por esa senda que conduce a la muerte. Primero, debes odiar el que te haya extraviado del camino y que tú hayas consentido en ello, porque eso era rechazar el consejo de Dios por el consejo del hombre. El Señor dice: procurad entrar por la puerta angosta. Era la puerta hacia donde yo te dirigí, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. De esa puerta y del camino que ella conduce te has desviado, ese malvado, para llevarte al borde de tu ruina. Debes, pues, odiar su conducta y odiarte también a ti mismo por haberle prestado oído. Segundo, debes aborrecer el que haya procurado hacerte repugnante la cruz, cuando debes preferirla a todos los tesoros de Egipto. Además, te ha dicho el Rey de la Gloria que aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por esto te digo que un hombre que procura persuadirte de que es muerte aquello sin lo cual ha dicho la verdad, que no se puede obtener la vida eterna, debe ser para ti abominable. Tercero, debes también aborrecer el que te haya encaminado a la senda que conduce al ministerio de muerte. Calcula, pues, si la persona a quien ibas dirigido sería capaz de librarte de tu carga. Esa persona se llama legalidad y es hijo de la esclava que actualmente lo es, y se halla en esclavitud con sus hijos, y que misteriosamente es ese monte Sinaí que tú has temido cayese sobre tu cabeza. Sí, pues ella y sus hijos están en servidumbre. ¿Cómo puedes esperar que puedan ellos darte libertad? Nunca. No es quien legalidad para librarte de tu carga, ni ha librado hasta hoy a nadie, ni podrá nunca librarlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por ellas ningún ser viviente puede ser librado de su carga. Debes saber que el Señor sabio, según el mundo, es un embustero, y el Señor legalidad, otro semejante. Y en cuanto a su hijo urbanidad, a pesar de su afectada sonrisa, no es más que un hipócrita, incapaz de darte ayuda. Créeme, todo cuanto has oído a este insensato no es más que una acechanza para apartarte de la salvación, desviándote del camino en el que yo te había puesto. Esto dijo Evangelista, clamando en alta voz a los cielos. Les pidió una confirmación de cuanto había dicho, y en el mismo momento salieron palabras y llamas de fuego del monte que pendía sobre Cristiano, de manera que se le erizaron los cabellos de espanto. Las palabras decían: todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Al oír esto, Cristiano solo esperaba la muerte y comenzó a gritar dolorosamente, hasta maldecía la hora en que se encontró con sabios según el mundo, llamándose 1000 veces loco por haberle hecho caso. Se avergonzó también al pensar que los argumentos tan carnales de aquel hombre hubiesen prevalecido contra él hasta el punto de hacerle abandonar el camino verdadero. Cristiano: Señor, ¿hay todavía esperanza? ¿Puedo ahora retroceder y dirigirme a la puerta angosta? ¿No ser abandonado por esto y rechazado de allí con vergüenza? Me arrepiento de haber tomado el consejo de aquel hombre. ¿Podré obtener el perdón de mi pecado? Evangelista: tu pecado es muy grande, porque has hecho 2 cosas malas. Has abandonado el buen camino y has andado en veredas prohibidas. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no extraviarte de nuevo, no sea que el Señor se enoje y perezcas en el camino cuando se encendiere su furor. Luego de su servicio militar, Bunyan retornó a su pueblo natal. Empezó a trabajar como hojalatero y se casó. Si bien su esposa provenía de una familia pobre, trajo consigo bendiciones espirituales que cambiarían la vida de Bunyan para siempre. 2 libros puritanos, su modesta dote, memorias de la vida piadosa de su padre y su propia fe dinámica que demostró tener delante de él.
El interés de Bunyan por el cristianismo tuvo un despertar. Su conocimiento de la Biblia empezó a mejorar, pero desafortunadamente pasó muchos años con dudas, que lo hacían pensar más en la ira de Dios que en su gracia. No fue hasta que conoció al Santo Señor Gifford y su iglesia, que estaba llena de gente que conocía el amor de Dios y testificaba de su gracia que transforma, que llegó a comprender que la gracia de Dios también lo alcanzaba a él de una manera personal y que de hecho era mayor que su pecado.